a esta sesión de aprendizaje de la unidad curricular Ingeniería Asistida por Computadora. Mi nombre es José Rafael Alas Hernández, soy ingeniero mecánico, docente instructor del PNF Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo. Nuestra sesión de aprendizaje va a estar enmarcada en la siguiente agenda. Como primer punto tenemos una pequeña introducción y presentación de esta. En el segundo punto vamos a hablar todo lo que es lo referente a la ingeniería asistida por computadora. Tercer punto, control numérico computarizado, lo que llamamos CNC. En el cuarto punto vamos a estar explorando un simulador de control numérico computarizado y luego hacemos una pequeña demostración en un software, una pequeña simulación de control numérico computarizado. Ahora pasamos a una presentación que les he preparado para explicarles lo que es el CAD/CAM/CAE. CAD, diseño asistido por computadora por sus siglas en inglés; CAM, manufactura asistida por computadora, sus siglas en inglés; y CAE, ingeniería asistida por computadora por sus siglas en inglés. Bueno, como vemos, el proceso en el cual se utilizan los ordenadores o computadoras para mejorar la fabricación, desarrollo y diseño de los productos. Estos pueden fabricarse más rápido, con mayor precisión y a menor precio, con una aplicación adecuada de herramienta tecnológica. En diseño asistido por computadora CAD vemos programas SolidWorks, Autodesk Inventor, 3D Studio. Fíjense que la clave del éxito son los últimos dos, es hacia donde está orientado lo que es el diseño asistido por computadora en la nueva era. Ahora hablamos lo que es ingeniería asistida por computadora. Como ya vimos anteriormente, la ingeniería engloba lo que es el diseño y la manufactura, ¿sí? Por consiguiente, los software, las herramientas computacionales para simular y llevar a cabo desarrollos de este tipo tienen que ser mucho más versátiles, ya que nos abarca lo que es el diseño, la manufactura y el control de fabricación de dichas piezas, pues. Ahí tenemos programas tales como CATIA o ProEngineer, clave del éxito. Vemos lo que podemos hacer en un solo software, realizamos el diseño, el mismo software nos da las herramientas para manufacturar el producto, y en el mismo software podemos determinar los fallos y los críticos de diseño y fabricación del producto. En manufactura asistida por computadora o CAM, Computer Assisted Manufacturing, tenemos Mastercam y CNC Simulator, que es el que vamos nosotros a utilizar en esta sesión de aprendizaje. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Cabe destacar que este es un tipo de manufactura por arranque de viruta. O sea, vamos a enfocarnos en esta sesión de aprendizaje en lo que es el control numérico computarizado. Este software se pasa por un lenguaje de programación conocido coloquialmente como de la GIM, estandarizado por la International, por la ISO, y tenemos para poder simular en esta herramienta computacional tenemos un lenguaje de programación y código asociados a el cual vamos a mostrarles. Fíjense que en las imágenes que tenemos son piezas que hemos simulado en el CNC simulador. ¿Sí? Como lenguaje de programación, como les dije, mayormente G y M son los códigos, donde G son los códigos generales y M los códigos misceláneos. G son los códigos de acción a la pieza, que la máquina ya de diseño, que implica el movimiento del lucillo y movimiento del plato rotor. Y M son ya códigos misceláneos tales de ayuda a la mecanización de la pieza, pues tales como abrir paso de refrigerante, cerrar paso de refrigerante, también parar el lucillo, frenarlo, mejorar el offset de la máquina. Bueno, tenemos G00, posicionamiento rápido; G01, interpolación lineal; G02, circular, y tenemos toda una gama de comandos para poder programar en el simulador los códigos misceláneos M, que es la parada opcional, abrir o cerrar el refrigerante, detener la máquina, cerrar el ciclo, abrir mordaza, cerrar mordaza,
vemos un pequeño video demostrativo de lo que podemos hacer con un centro mecanizado, un torno CNC, una fresa CNC. Se los muestro. Fíjense, ahí tenemos un torno CNC donde vemos que está recibiendo órdenes ya previamente programadas en el simulador. Ahí está haciendo una operación de cilindrado. Podemos ver el portaherramienta, un inserto de carburo con punta de carburo de tungsteno, la herramienta, el tocho es de bronce, y todas esas operaciones que está realizando el torno se deben a órdenes que ya nosotros programamos en la computadora, ¿sí? O directamente en la máquina. Lo que se requiere es nosotros diseñar la pieza en la computadora, simularla, ver los críticos de producción y de fabricación en serie, y luego que tengamos la máquina, la pieza refinada, la tengamos 100% óptima, la llevamos a el centro mecanizado, y el centro mecanizado lo que hace es seguir órdenes que ya nosotros le damos. Ya ahora después que veamos el video, les voy a mostrar cómo usamos el CNC Simulator, simulador CNC, cómo se instala las herramientas, los menús que tiene el control, y vamos a hacer una pequeña demostración del CNC.
Bueno, enmarcados y siguiendo la tónica de la sesión de aprendizaje, ahora vamos a instalar el simulador. Aquí tenemos el instalador, la aplicación. Simplemente le damos doble clic a la pantalla, esperamos que nos salga el programa de instalación. Bueno, seguimos aquí la computadora, le damos que sí. Seguimos las instrucciones, le damos siguiente, aceptamos los términos de licencia, en la ruta donde se va a instalar el programa, le damos siguiente, el nombre de la carpeta donde se va a almacenar el programa. Aquí vemos, es muy importante seleccionar las unidades con que vamos a trabajar, si es milímetros o en pulgadas. Milímetros, usamos el ISO y le damos siguiente. El programa comienza a instalarse, creando los archivos, le damos finalizar y se nos debería ejecutar el programa ahora. Se nos abre la interfaz del programa y aquí tenemos la presentación inicial del programa con el simulador CNC, donde no difiere mucho un programa normal. Aquí tenemos el menú File o archivo, editar, simular, pantalla, herramientas, ayuda y los plugins. Entonces, en el menú archivo, similar a cualquier otra herramienta computacional que hemos usado, nuevo, abrir, salvar, guardar como, imprimir, enviar al CNC. Después que cabe destacar que después que nosotros simulamos y refinamos la pieza en la herramienta, lo enviamos al control numérico computarizado, o sea, al torno como tal, o la fresa o el centro mecanizado. Lo opuesto a lo que explicamos anteriormente, recibir desde el CNC. O sea, si tenemos ya una pieza fabricándose en un CNC, ya está el código corriéndose en la máquina, podemos recibirlo desde la máquina a el programa. Aquí cargar herramientas de la máquina, o sea, todo lo que es saben que las máquinas tienen distintas revoluciones, RPM, distintas, tienen un rango de revoluciones por minuto en su usillo, tienen un avance asociado. Bueno, nosotros podemos recibir todas estas herramientas que tiene la máquina con que vamos a trabajar, guardar las herramientas de la máquina con que estamos trabajando, cargar detalles de las herramientas y guardar detalles de las herramientas, archivos recientes y salir, desde luego. En el menú editar tenemos regresar, menú normal, renumerar, enumerar automáticamente las líneas del programa, porque en esta interfaz nosotros es donde guardamos, chequear el código, comprimirlo, buscar, reemplazar, cortar, copiar, pegar, borrar. O sea, herramientas no muy normalmente usadas en otros programas. Aquí en simular podemos ver Edit Tool para editar el tipo de herramienta. Le damos clic, vemos el número de herramientas. Por ejemplo, aquí estamos. Antes de explicar esto, voy a hacer un pequeño break para explicarles aquí en Screen. Estamos en Screen, que es pantalla, o sea, ¿qué estamos haciendo? Ahorita estamos en la función de milling, que es fresado. Si le damos turning, que es torneado, cambiamos a la interfaz como tal. Bueno, si estamos usando en milling, aquí en simular, Edit Tool, vamos a saber y editar todo lo que es las herramientas de fresado. Saben que son fresas tipo bailarina, cilíndrica, donde tenemos el número de la herramienta, el diámetro, la longitud, el FIC y el nombre. Pues todo esto nosotros lo podemos editar, todo. Tenemos una gama de 100 tipos de herramientas que lo podemos editar. Luego en el mismo simular tenemos detalles, que es del tocho como tal, que vamos a ver, donde tenemos esto nos indica simplemente el 0 de la máquina, pues el origen, el 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Nos dicen que horizontalmente es X, que esta profundidad es Y y el espesor de la pieza es Z, es la dimensión Z. Fíjense, vamos a hacer una pequeña modificación. Si vemos que tenemos en X50, en Y, fíjense cómo se va, en Y vamos a ponerle 150
150. Y el espesor, fíjense que el espesor es Z, fíjense que sale hiper grueso. Si le cambiamos a 5 y le damos, fíjense como para el factor de escala es para nosotros las dimensiones que estamos dando en milímetros, que ya lo configuramos cuando hicimos la instalación del programa, es para simplemente opciones ópticas, pues para ver la pieza con un factor de escala en la pantalla. Le damos OK, fíjense cómo cambia nuestro tocho, nuestra plancha de trabajo. Ahí podemos cambiar el dibujo, buscar un tocho y exportarlo hacia el programa, dibujarlo. Si queremos dibujarlo, simplemente le damos la opción y nosotros mismos hacemos el tocho. Y bueno, aquí podemos modificar nuestra plancha de trabajo como tal. Le damos cancel. Si ahora tenemos en la opción de torno, fíjense que en simular vamos a editar las herramientas de corte. Saben que las herramientas para el fresado son muy distintas a las herramientas de torneado. Cabe destacar que nosotros, para poder maniobrar y manipular exitosamente esta herramienta computacional y ser exitosos en esto, tenemos que sine qua non conocer muy bien el proceso de fabricación. Tenemos que saber cómo calcular la velocidad de corte, cómo calcular qué tipo de herramienta de corte vamos a usar en el torno, en el torneado, en el fresado, qué tipo de operación, si vamos a cilindrar, si vamos a refrentar, si vamos a hacer un mandrinado, si vamos a hacer de cualquier tipo de cosas que vamos a hacer aquí en la computadora. Tenemos que saber cómo hacerlo en la vida real. Ejemplo, si estoy yo haciendo una operación de cilindrado, no puedo hacer una operación de cilindrado a una pieza muy dura con una dureza extremadamente dura, y voy a usar una herramienta de corte blanda y le voy a aplicar una profundidad de corte alta. No, ustedes saben que nosotros, para determinar y poder hallar el rango de profundidad de corte, tenemos que saber la dureza del material que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque la dureza, como lo dice, es la resistencia del material a ser penetrado. Y si estamos haciendo un proceso de manufactura por arranque de viruta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a penetrar el material, pues vamos a penetrar con una herramienta de corte el tocho. Entonces tenemos que estar muy claros a la hora de programar y determinar las profundidades de corte, la velocidad de corte, el avance con que vamos a trabajar, las RPM de la máquina. Y eso no es objeto de estudio de este curso. Este curso solamente le dice a usted cómo hacer eso que usted podía hacer tradicionalmente, convencionalmente, en un torno convencional, a un torno CNC. Fíjense, en la herramienta tenemos el nombre y tenemos la geometría de la herramienta. Por ejemplo, esta es una herramienta para hacer un tipo de cilindrado. ¿Sí? Seguimos y vemos las distintas herramientas. Ejemplo, tenemos que familiarizarnos con el tipo de herramienta para ver qué operación de mecanizado estamos haciendo. Ejemplo, si vamos a hacer un tronzado, esta es una herramienta idónea. No la podemos hacer un tronzado con una herramienta como la 2. No, esto es para hacer una operación de cilindrado. Y seguimos. Si vamos a hacer esta herramienta, por ejemplo, la herramienta 9 es para hacer un tronzado. Vemos que es donde se sujeta la herramienta, y esta es la que va a estar en contacto con el tocho, con la superficie cilíndrica. Luego vemos que las herramientas para agarrarla, para hacer un tipo de cilindrados internos. Bueno, y ahí tenemos toda la gama de herramientas. Podemos editarla, buscar el radio de la nariz, nose radius, el spline, editar cualquier operación que tengamos que hacer con la herramienta, ¿sí? Luego ahí mismo en simular podemos editar también el tocho. Vemos el mismo símbolo que veíamos cuando fresado, que nos indica simplemente cómo
¿Dónde está mi punto 000? ¿Ves? Vemos que en diámetro es X la dimensión y Z es en Y. Vemos si tenemos origen o fin de la cara. Este es para mover el punto 0, pues el punto origen. Si le damos aquí, vean que se nos cambia el punto 0 a el final de la herramienta. Vemos que X es el diámetro. Si tenemos un diámetro interno, aquí es 0 porque la pieza es maciza. Y que es 5, vamos a ponerle 500 para que vean la diferencia. Vean cómo cambia la herramienta, perdón, el tocho. Seguimos cambiándolo. Si cambiamos el diámetro a 200, vean cómo cambia la herramienta. Si le damos un diámetro interno de 50, vean que ahora mi tocho va a tener un diámetro interno. ¿Sí? Ahí también puedo buscar la herramienta, dibujarla y decirle si le voy a dar coordenadas diametrales o radiales. Bueno, aquí también tengo el registro del punto de inicio, pues, con los códigos, que no es más que lo que les explicaba anteriormente, de si lo ponemos en la cara, en el final o en el inicio o final de la cara del tocho. ¿Sí? Ajá, bueno, en screen ya les expliqué que era para aquí fresado, torno. Cambiamos, le digo que no, 0 cuando no tiene diámetro interno, 0 cuando es una pieza maciza. También tenemos aquí en herramientas Sein, que este es para abrir, desactivarlo, lock menú, cerrar el menú, o sea, para darle candado, pues, cambiar una contraseña, herramientas de simulación. Tenemos los bloques de simulación, los puntos de tolerancia que hay, mostrar en 3D, como nos está haciendo. Aquí tenemos una cara XZ, tenemos una isometría, ¿ves? Que es mostrar la 3D, y tenemos un plug de las líneas ocultas de cómo corta la herramienta, ¿sí? Chequear el código CNC, herramientas del archivo, herramientas de simulación, por ejemplo, herramientas de tiempo de la máquina. La velocidad más rápida que da es 1000 milímetros por minuto. ¿Ve? El cambio que dura la herramienta, tool changing time, el tiempo que dura la herramienta en cambiar de la máquina en cambiar de T5 a T6 de una herramienta a otra, son 10 segundos. El tiempo de montaje de la herramienta, o sea, si tenemos una operación donde requiere cambiar el tocho, bajarlo, darle la vuelta, son 30 segundos que vamos a sumarle al tiempo de mecanizado. Y como sabemos, todo esto, todos los parámetros de productividad en control numérico computarizado, en proceso de manufactura por arranque de viruta, se cobran y se estiman la productividad es por tiempo de mecanizado. Ustedes verán cómo colocamos, cómo comunicamos a la computadora o al software con el CNC. Vemos que es por este tipo de puerto, un puerto número 1, y aquí están las características del puerto. Ahora vemos ya herramientas de simulación, preguntas que se puedan surgir a la hora de nosotros operar el simulador, y los plugins que le podemos instalar, ¿sí? También, ahora vemos, esta es el área donde escribimos nuestro código, N10 tal, G0 tal, ¿sí? Este es el área donde vemos el 3D, la isometría, la frontal y la herramienta. Vemos esto que nos dice la profundidad de corte con que estamos trabajando. O sea, si nosotros estamos a menos 1 milímetro, nos va
a dar esta gama, menos 2 milímetros rojo, menos 3 esto. Pero yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo que hemos hecho en clase. Ejemplo, aquí tenemos un pequeño una chapa, un proceso de fresado. Tenemos 12 líneas de programación y vemos que lo que es N10. Esta es una nomenclatura estándar que se le coloca para ir enumerando la línea de programación. N10, M03, recuerdan de la presentación que veían donde le mostrábamos la M03, los códigos mencionados. M03 significa que hacer girar el usillo en sentido horario, ¿sí? Entonces vemos T6. T6, recuerdan que era de acá donde veíamos Edit Tool. Me dicen que la herramienta número 6 tiene un diámetro de 6 milímetros, o sea que lo que ella vaya a mecanizar es 6 milímetros, va a dejar un hueco de 6 milímetros. X5, Y5 y Z2. Vea, esa es la posición donde se va a colocar mi herramienta, ¿sí? ¿Recuerdan quién es X, Y, Z? Lo buscamos acá. ¿Recuerdan dónde está? En X5, en Y5 y en Z2 de altura, ¿sí? Aquí en S800 es peak, es la velocidad, la RPM con que va a moverse la herramienta. F de FIC, de avance, 100. Eso equivaldría a 0,1 metro por minuto de corte. ¿Ves? Entonces, si yo le doy aquí simular, tengo la opción de que simule todo de un solo golpe. ¿Ves? Le puedo disminuir la velocidad para que vaya simulando poco. Vemos cómo se va moviendo y van cambiando los colores, depende a la profundidad de corte, ¿sí? Vemos cómo va haciendo, si aumento la velocidad, ¿ves? Ahí podemos ver. Esa es una forma de simular. La otra es paso a paso, línea a línea, o sea, yo le doy aquí cada línea, y cada vez que le doy me va ejecutando una línea de comando. Le doy, sigo, ¿sí? Entonces me voy a ir con línea a línea. Si yo le dije M03, le doy M03, le dije que le diera auxilio, que haga girar el auxilio en sentido horario. Aquí me dice que ya está girando la máquina como tal. Que tengo la herramienta 6, aquí me dice qué número de herramienta estoy usando, T6. Me dice la posición X5, Y5, Z2, aquí me da las coordenadas donde está la herramienta. Me dice el speed, que es la velocidad 800, me la da aquí, y el avance 100. Si yo le fuese colocado, si necesitara mi operación requería refrigerante, tendría que haber escrito aquí en la línea y busco aquí en mi programa abrir el paso de refrigerante, le fuese colocado M08 o M07. Vamos a hacer la prueba. Salimos y yo le doy acá M08 y le doy. Si le di, fíjense que esta llavecita lo que me da es lo que me dice es que está pasando un refrigerante en el proceso de corte, ¿sí? Pero como en este caso no es necesario, ya va, un momento. Lo quito y sigo explicándome. Entonces ya tengo la primera línea y ahora le digo G01, que es cortar, y Z-4. ¿Ves? G01, recuerdan de aquí de la presentación, interpolación lineal, maquinado. Ahí voy a cortar y me dice Z-4, ¿sí? Z-4. Cuando le doy, ¿qué pasa? Ella simplemente está haciendo un bajón porque mantiene su coordenada XY, y la única que cambió es Z. Estaba en Z-2, bajó 6 milímetros hacia abajo, provocando el corte en la pieza. Ahora G01 y me da una coordenada Y15, está en Y5, eso quiere decir que ella se va a mover 10 milímetros hacia arriba. ¿Ves? Le doy efectivamente. Ahora
N40G01 Z2. ¿Qué es lo que está haciendo? Está en Z-4, sube a Z2. Subió. Aquí es donde puedo ver. Viene, bajó, subió. Recorrió hacia arriba y subió. Y ahora con G00, que es posicionamiento rápido, no se basa en el avance, me doy otras coordenadas. Está en Y15, en X5 y en Z2. Ahora me voy a X20, Y20. Sigo, estoy en la mitad. Le doy que baje a Z-4, lo que hace es hacer el hueco. Le digo que Z2, que suba, ve, aquí lo puedo observar. Y ahora con G00 me ubico en X35, Y5, me voy. Ahora la coordenada Z-4, Y15, subo y saco la herramienta y le digo N120, M30. ¿Quién será M30? Tenemos que familiarizarnos, finalizar el programa y poner el puntero en ejecución en su inicio, o sea, donde va el portaherramientas de la máquina, ¿sí? O sea, la clave del éxito en la presentación está en aprendernos estos programas, que es sumamente sencillo. Podemos hacer una especie de formulario con este programa, con estos códigos, y usarlos en base a lo que necesitemos, ¿sí? Entonces ahí M40 separa todo, listo. Mira, aquí me da el tiempo de mecanizado. ¿Lo recuerdan para cuando les expliqué aquí las herramientas de tiempo de la máquina? ¿Ves? El cambio de una herramienta es 10 segundos. Eso se va sumando aquí. Si cada vez que en este caso no se dio porque no cambiamos la herramienta, siempre trabajamos con T6, pero si hubiese en cualquier momento usado otro tipo de herramienta, me iba a aumentar en 10 minutos. Y si fuese cambiado montada otra pieza, 30 segundos. ¿Sí? Vemos acá la faja de colores, que es verde. Eso quiere decir que es -4, o sea, la profundidad que llegó es -4. Fuese sido Z-2, fuese sido rojo. Pues si fuéramos penetrado en la pieza solamente 2 milímetros, fuera sido rojo. Y así sucesivamente según esta gama de colores. Vamos a ver un pequeño demo del programa y verán que se pueden hacer muchas cosas, pues como a manera de demostración para que ustedes vean cómo van a ir cambiando las herramientas, los avances en base a lo que queremos. Entonces los dejo con esta demostración. Ahí pasa el video. Vean cómo van pasando los comandos sumamente rápido. ¿Qué podemos hacer? Podemos ponerlo en 3D, en la pantalla completa del programa. O sea, podemos hacer cualquier tipo de cosa.